ya Nacional ha logrado algunas incorporaciones en el mercado a partir de la llegada de Zuculini, volante de dilatada trayectoria, del arquero Arias, uno de los que pidió Baba, y del costarricense Calvo. Voy a la conferencia. Convoca hoy, que es explicar e informar el tema de los artículos que vamos a tratar en la asamblea del 7 de julio, no es el que más les interesa, así que como bono al final le vamos a dejar que hagan las preguntas que más les gusta. Yo voy a dejar a Javier, que es el que ha estado trabajando a full con todo el tema. Lo que queremos, por supuesto, como se hace en Nacional, es poder informar de la mejor manera de qué se trata la asamblea, los artículos que van a cambiar, que es la proposición, para que los socios estén todos informados y puedan expresarse normalmente, pero ya con la información. Como todos saben, después a las 11 vamos a tener una reunión también con Javier, con todos los delegados de los grupos que se presentaron en las últimas elecciones, así que un poco el objetivo y el fin es poder informar de todo lo que se viene en esta asamblea y que vayan con toda la información posible. Así que, si les parece, dejamos a Javier que explique un poco de qué se trata los artículos y los cambios, y cualquier situación después la profundizamos. Bienvenido, Javier. Bueno, gracias Ricardo, gracias a todos por estar presentes esta mañana fría. Elegimos una fecha que tratara de no interferir demasiado con la actividad y un poco con el timing del Mundial, que, bueno, lamentablemente para Uruguay el timing para Nacional resulta justo, en el sentido de que cae un día donde ya hay un poco más de menos atención en la gesta mundialista. Nosotros, no es un secreto para nadie que tenemos en el club un proyecto de reforma de nuestro Gran Parque Central, muy ambicioso, que tuvo un tránsito dentro del club por la Comisión de Patrimonio y Obras, con encuestas de todos los socios, por la directiva, por un grupo especial asesor externo económico que ha buscado financiamiento. O sea, hay todo un trabajo del club en ese sentido, pero la verdad que el club tuvo en el pasado malas experiencias en lo que hace a comenzar un proyecto, incluso hasta venderlo, y después sobre la marcha modificarlo. Entonces, sin que esta reforma estatutaria represente un insumo exclusivo para este proyecto y este plan que el club tiene, porque es algo que le va a servir en cualquier escenario actual o futuro, sobre todo pensando en el futuro, nosotros dijimos, bueno, para obras de cierto porte, de importancia, tomemos los recaudos de que los mecanismos para tanto decidir como sobre todo modificar obras ya planificadas o en ejecución incluso, establezcamos umbrales más exigentes, tanto en la forma, porque ahora se elimina, si es aprobada esta propuesta que hacemos a los socios, se elimina la iniciativa popular, digamos, porque mediante firmas no podría ser convocada una asamblea para este tipo de proyectos o modificaciones, y también por la cuantía, es decir, se va a exigir una mayoría especial de 3/4 para que las asambleas tengan pronunciamientos válidos en ese sentido respecto de los proyectos. La verdad que la Comisión de Estatutos del Club ha trabajado mucho, hay un montón de ideas y proyectos para modificar los estatutos que son muy antiguos, pero consideramos que el escenario no era de repente propicio para poner en riesgo esta reforma que le damos mucha importancia e incluso coyuntural, con otras reformas, con un abordaje integral del estatuto. Entonces dijimos, bueno, no hagamos un retoque general ahora que no tenemos el marco general adecuado, pero sí aprovechemos la ocasión para introducir dos cosas más. Esa que les decía, respecto de las obras de un poco más de 3 millones de dólares para arriba, el club va a tener la iniciativa exclusiva de la directiva y los 3/4 exigidos en la asamblea. Eso no sé si quedó claro. Después, y aprovechando esta instancia, nosotros tuvimos también una mala experiencia respecto de una exigencia del club para la adquisición de inmuebles, por cuanto se exigía para firmar una escritura de compraventa de inmuebles que generalmente tratábamos de tener estratégicamente en las manzanas del Parque Central o de los CEPED, y se exigía para poder firmar la escritura la aprobación de la asamblea, lo cual hacía que en el mercado los vendedores de las propiedades
prefirieran a alguien que no tuviera esa exigencia y comprara directamente, lo cual nos dejaba a nosotros en inferioridad de condiciones para negociar. Entonces lo que hacemos es introducir una cifra que es un poco superior a $500.000, por la cual, con la debida fundamentación previa y digamos, dando las razones estratégicas para la compra, por resolución de directiva sin tocar el estatuto, vamos a poner también que haya algún valor de tasación y alguna fundamentación adicional, vamos a poder primero comprar y luego dar cuenta a la Asamblea. Entonces no perdemos con los vendedores esa oportunidad. No va a ser que Nacional se transforme en un comprador ni en una inmobiliaria, pero sí que pueda tener acceso más fácil a bienes estratégicos en zonas de obras o que tengan valor estratégico para el club. Y por último, una demanda muy vieja de nuestro sector contable, de nuestro sector financiero, y tiene que ver con la fecha en la cual nosotros cerrábamos el ejercicio y consecuente con eso teníamos que aprobar en un plazo de 90 días el balance y la memoria. Hoy es 30. Hoy es 30, 90 es la modificación. Con 30 días el balance y la memoria, balance además que es auditado externamente, que es auditado por nuestra comisión fiscal y que tiene que llegar a los socios con una anticipación suficiente a las asambleas que realmente nos estaba quedando muy justo siempre. Entonces, respecto de eso, hacemos un cambio de la fecha de cierre, situándola a mediados de año y no a noviembre, mejor dicho, al 31 de octubre, para después aprobar en asamblea en noviembre, pero con un cuidado especial de agregarle, mediante notas contables adicionales, el último periodo de pases, el de medio año, el que estamos transitando ahora, para que la directiva en el año electoral saliente le dé a los socios, sobre los temas más importantes que reportan sobre todo gastos, inversiones, una rendición de cuentas adecuada a la masa social, cerrando en junio, pero con 90 días ahora sí, para poder aprobar ese balance, que también va a seguir siendo un requisito, un insumo para los bancos, las auditorías externas, nuestros fideicomisos y obviamente para cumplir con los socios con la rendición de cuentas del caso. Así que bueno, en principio son esas reformas, exhortamos a los socios a concurrir, va a ser un día frío, pero empezamos temprano, primera convocatoria a las 6, la segunda a las 7 y ya a las 7 arrancamos. Va a haber un informe obviamente de la directiva, un informe de la comisión de estatutos y después los socios van a poder participar, interactuar y ojalá votar esta reforma que creo que nos va a dar un insumo importante. Si abordamos obras, ojalá lo hagamos y si no, para en el futuro tener garantidas las formas de los procedimientos en este sentido. Un par de puntualizaciones que creo que son importantes. Estas reformas que se van a presentar en la Asamblea del 7 fueron aprobadas por unanimidad de la directiva. Creo que es importante marcarlo, o sea, los 11 directivos se aprobaron. Lo otro es un poco la dinámica que creo que hacía referencia al principio Javier, la dinámica de las tomas de decisiones en las instituciones, son, como todo mercado, son muy cambiantes, es muy difícil estar con un estatuto antiguo, no es lo mismo un nacional que hace 10, 12 años era una facturación de 6, 10 millones a una de 30, 32, 35 millones y esperamos seguir creciendo y poder hacerlo eso en 30 días, que inclusive también es un pedido del socio de que muchas veces se presentan los balances y la memoria con 2 o 3 días antes de anticipación de la asamblea, no tiene ni tiempo para poder estudiarlo, analizarlo e ir a una asamblea con la información necesaria. O sea que puntualizar de que fue una decisión de directiva por forma unánime, de que esto va en camino y seguiremos así en poder adoptar o adaptar en un estatuto a la dinámica del mercado de hoy. Fíjense que como estamos hablando, hoy no podríamos una directiva comprar un inmueble de $300.000, pero sí se pueden hacer contratos de $2 millones, o sea, no tiene como mucho sentido. Por supuesto que la asamblea después, si hiciera la compra, eso se va a presentar a la asamblea, se va a ratificar. Vivimos en un mundo hoy donde en todos lados, instituciones privadas, estamos pasando más del precontrol al postcontrol, porque la dinámica de la toma de decisiones te lo dice así. En el mundo de hoy hay que actuar sobre la marcha, porque cuando uno piensa y pasa por todo el departamento, cuando va a tomar la decisión o implementarla, ya pasó el tiempo y ya es tarde. O sea que lo que estamos buscando es darle mayor dinámica.
seguir pudiendo tomar decisiones en consonancia con lo que el estatuto dice. O sea, como bien decía Javier, la idea es en algún momento poder abarcar todo el estatuto, pero preferimos de repente ir por pasos. Y en estos 3 pasos, estos 3 primeros artículos, consideramos que son muy importantes. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de este tema. Si no, con gusto contestamos algunas. Hola, por acá, bueno, estamos en vivo para Carve Deportiva. Hoy, aparte de esto, a las 11 también van a tener una instancia con representantes de las agrupaciones para comunicar todo esto, ¿es así? Bueno, nosotros la verdad que entendemos que este mecanismo fue ingenioso porque nos permitía de alguna manera identificar socios del club con una cierta inquietud adicional que la general y que pudieran tener la paciencia de leer el estatuto, ver los cambios. De hecho, ya nos venían llegando consultas y opiniones de algunos de ellos, pero si hacemos una convocatoria, como por ejemplo hemos hecho en reuniones con socios para explicar un poco los planes del club y con anotaciones, primero hay una experiencia que es clara y es que repiten mucho los nombres de las personas que vienen a esas reuniones, y segundo, que de repente había un cupo limitado y no era representativo. No queremos de ninguna manera, cuidado y que se entienda bien, iniciar ahora un fuego electoral, ni remover agrupaciones, ni nada por el estilo. Era una forma de tener una base de datos de gente que se preocupó, juntó firmas, presentó, no listas, cuidado, después esos son muchos más grupos que después se fundieron en las 3 listas que ustedes conocen que se presentaron en las elecciones. Pero bueno, eran personas concretas, identificadas, con un parámetro para cortar e integrar bastante objetivo que nos pareció bueno, integra bastantes personas, ojalá asistan, dijimos que eran 2 por cada una de las que se presentaban, seguramente le sumemos a algún miembro de la comisión fiscal para dar también la opinión respecto del tema del cierre del balance que les decía, y la comisión de estatutos juntamente con nosotros y algún otro directivo que se pueda sumar, que bueno, en definitiva tengamos como una previa porque también otra cosa importante a saber, la Asamblea podría eventualmente no solo aprobar o rechazar la propuesta nuestra, sino incluso incorporar modificaciones o cambios. Entonces, mejor tenerlos discutidos, identificados de antemano, de ser posible. Obviamente no le vamos a coartar a ningún asambleísta la posibilidad de opinar, pero este ámbito creo que nos va a dar un poco más de cercanía con los socios, con opiniones de repente de mayor inquietud, y que nos va a ayudar a elaborar de repente alguna adenda o alguna explicación para la asamblea del día 7. Buen día, Ricardo, para Ovación del País. Buen día, Javier. Mi consulta específica es para Ricardo, vinculada al mercado de pases, sé que estás a cargo de las gestiones de las salidas de Gonzalo Carneiro y de Nicolás López. ¿Qué me puedes adelantar respecto de sus futuros? Si ya se definió alguno puntual, y qué balance puedes hacer del mercado de pases hasta el momento. Gracias. Bueno, no esperaba esta pregunta, sinceramente. A ver, voy a hacer un cronograma de cómo fueron los trabajos. Una vez que se terminó hubo el parate con el torneo intermedio por la mitad, que como todos saben, somos conscientes, tuvimos un muy mal primer semestre deportivo. Nosotros hicimos una reunión, también lo compartimos en directiva, en donde se definieron determinadas decisiones y determinados pasos. La primera decisión que se tomó por parte del cuerpo técnico y la gerencia deportiva era que no se iban a tener en cuenta, como ustedes saben, a 7 de los jugadores que integraban el plantel. La segunda decisión que se tomó fue la necesidad de reforzar el plantel en algunos puestos claves, y esos puestos claves eran el arquero y el número 5. El tercer paso que se definió era, bueno, nosotros tenemos un presupuesto, como todos saben, en los presupuestos anuales del club hay un monto importante de dinero, unos 7 millones de dólares que hay que vender para poder cubrir ese presupuesto. Entonces el tercer punto era poder buscar solución a los 7 jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, porque como todos saben, todos tienen contrato hasta fin de año. Y el otro punto que está asociado era la venta de jugadores. Una vez pudiéramos tener ese proyecto hablado, como ustedes saben, el primer paso se dio,
con el agregado además, con fundamento por parte del cuerpo técnico y del área deportiva, de la contratación del BAC, de Calvo. Se contrató al arquero, se contrató al 5 y, insisto, lo que notaba en principio, se sumó el tema que se entiende que esa primera etapa fue definida y aprobada y realizada, y ahora estamos en esta segunda etapa en donde tenemos que buscar las soluciones para los 7 jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y las necesidades de venta que tenemos. Una vez que se termine ese proceso y si todo sale bien, por supuesto, siempre hay jugadores que el club quiere, la área deportiva, el cuerpo técnico, se habla de ellos, se nombran, pero la realidad es que nada de eso va a suceder si no se termina esta tercera etapa con éxito. Así que ni lo descarto ni lo confirmo, pero sí lo que confirmamos tiene que darse este tercer paso, la venta y la solución de por lo menos la mayoría de los jugadores que hoy no van a ser tenidos en cuenta. Con respecto a la pregunta tuya, sí estamos trabajando tanto con el caso de Carneiro específicamente, no hay ninguna decisión tomada todavía, estamos hablando con Pablo Bentancur, siempre en buenos términos, a veces en el acuerdo, a veces en el disenso, pero esperemos encontrar una solución para esto en la semana. Los periodos de pase están siendo muy largos, son muy desgastantes, para mí sobre todo, pero estamos confiados en que se va a encontrar una solución que sirva tanto al club como a los jugadores. Ricardo, buen día. ¿Tuviste alguna charla previa o posterior con Luis Mejía desde la incorporación del arquero Arias? No tuve ninguna charla con Luis. Tengo entendido que estaba llegando estos días y bueno, ahí más que nada primero va a tener que hablar con el cuerpo técnico, la deportiva y después por supuesto lo haremos. Yo a los siempre voy 1 o 2 veces por semana, como digo siempre, trato de estar cercano pero no invadir en las áreas de los demás y tenemos muy buen diálogo con todos, así que como estuve la semana pasada, tanto con el Diente, con Gonzalo y los demás jugadores charlando, o sea, en ese aspecto siempre estamos dando la cara y dando las explicaciones que entendemos. En el caso nuestro y en mi caso específico como presidente es escuchar, es también preguntar, pero por supuesto aceptar las decisiones que tome un cuerpo técnico, un área deportiva, que son los responsables en definitiva de lo que después va a terminar pasando en la cancha, ¿no? Javier, Ricardo, buen día. Diego Domínguez para El Espectador. Consultarles primero algo que mencionaban en la conferencia del tema de mediados de año, o sea, ¿qué fecha puntualmente sería ahora el cierre del balance? Entiendo que es a fin del próximo mes, corríjanme si no es así. Y lo otro en relación a los ingresos de Nacional para operar en este mercado de pases. Bueno, ¿qué ingresos tiene Nacional? Vos hablabas recién, Ricardo, de 7 millones en ventas que se presupuestan. Entiendo que está en el orden de los 3 millones que recibió Nacional, si uno suma Millán, Oliva y bueno, el ingreso por Évere. Pero digo, ¿hoy Nacional tiene ingresos como para realmente operar en el mercado o necesita más ventas y necesita resolver cuanto antes la situación de esas 7 salidas que vos mencionabas? Gracias. Contesto la última y después Javier se expresa sobre la primera. O sea, lo estimado en este periodo es vender por unos 3 millones y medio líquidos para el club. Pero también acá hay que dividir un poco lo que es el presupuesto y las ventas necesarias y lo otro es la cobranza, que es donde estamos teniendo también problemas. Yo puedo vender por 10 millones de dólares y eso no quiere decir que vaya a tener los 10 millones de dólares que me permita tener un flujo de cumplir con las obligaciones este año. Una de las situaciones que se dio el año pasado, una doble situación positiva, fue que vendimos por muchísimo, creo que casi 13 millones de dólares de líquidos para Nacional y muchos de esas ventas fueron cobradas al contado o pudiéndose haber descontado en el caso de Europa. Este año, por ejemplo, no ha sido así, las ventas que se hicieron son financiadas y en muchos casos tenemos atrasos en la cobranza. O sea, hay una doble situación que hay que manejar. La venta de esos 3 millones y medio de dólares, que por un lado cubren el presupuesto, y la otra que es, yo diría que más prioritaria y importante, que es poder tener el flujo que permita seguir cubriendo los presupuestos del mes a mes, ¿no? Sí, respecto de la fecha de cierre, en la propuesta nosotros planteamos 30 de junio, pero primero tengamos claro que en caso de aprobarse la propuesta nuestra,
eso va a regir recién una vez que se haga un trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura para refrendar la reforma estatutaria, lo cual lleva un tiempo, ¿verdad? Ya que para este año seguimos con las mismas reglas, seguramente en noviembre tengamos nuestra asamblea de memoria y balance. Pero lo que sí está bueno de la pregunta e introducir el tema es que nosotros, la verdad, por dos razones teníamos que cambiar la fecha. Una es claramente esos de 30 a 90 días que nos van a permitir el tiempo necesario para el análisis, para el cierre, para que los socios lo reciban. Ese es un tema importante. Pero también para nosotros es clave lo que llamamos el año electoral, porque el club va a tener un abordaje de este tema para buscar no pelearnos, no perder los campeonatos de los años electorales, pero como parte de todo eso nosotros nos encontrábamos todos los ejercicios de cierre del año electoral en plenas campañas electorales, y una cosa que es más bien técnica, de análisis del balance, la propia memoria que incorpora elementos de gestión, pero básicamente es una rendición de cuentas, se transformaba un poco en una tribuna de debate entre las listas y no queríamos que eso pasara. Entonces, no faltó quien nos propusiera cerrar en diciembre. Pero ¿qué pasa? Si cerramos en diciembre, ya hecha la elección, podría haber un riesgo, digamos, de que el último año del ejercicio de una administración, hablo en términos generales, nadie vaya a pensar que esta administración tiene ganas de hacer ninguna locura, pero el no tener que rendir cuentas en el último año, sino hasta pasada la elección, puede ser una tentación a tener una liviandad en el gasto o lo que sea, porque de alguna manera, digo, bueno, si fui reelecto, me manejo, y si no, que se arregle el que venga. Entonces, era bueno que la directiva que va a salir dé a los socios una rendición de cuentas en su mandato. Pero también, por eso decía lo de las notas adicionales, cerrar el 30 de junio nos puede dejar afuera. Imaginemos, nosotros cerramos hoy el balance y mañana Ricardo se descuelga haciendo un jugador millonario y eso queda fuera de la rendición en el balance. Digo, no tiene mucho sentido. Entonces lo que hacemos es, como tenemos ese margen de los 90 días, incorporar las principales decisiones, sobre todo en materia de gastos, para que mediante una nota de ampliación en los estados contables, esa asamblea de cierre de ejercicio, memoria y balance, considere también eso, más allá de que en lo formal, el balance, en lo que hace a activo, pasivo, pérdida, ganancias, va a tener esa fecha de cierre que es el 30 de junio. Javier, Ricardo, buen día, por acá. Hablando de ventas, ¿Nacional tiene alguna oferta concreta hoy por alguno de los jóvenes que han surgido en el último tiempo para salir en este periodo de pases? Y otra pregunta es, ¿cuál es la situación hoy en día de Maxi Gómez? ¿Es un hecho que sigue en Nacional? Gracias. Bueno, ofertas concretas no, sí se está intercambiando y negociando con varios de los jugadores. Todos sabemos el caso de Rodrigo Martínez, el caso mismo de Agustín, que aspiramos poder tenerlo hasta fin de año igual, pero hay sondeos, ofertas concretas no las hay. Respecto a Maxi, tuvimos una reunión ya creo que hace 2 semanas, llegamos a un acuerdo, él quiere quedarse y en este momento está el área legal nuestra con la abogada de ella pudiendo redactar el contrato que se extendería desde ahora hasta por 2 años, ¿no? hasta mediados del 2028. Así que eso yo diría que ya está. Lo único que falta en ese aspecto es terminar el contrato, la redacción y firmarlo, que supongo que será esta semana o la semana que viene. Ricardo, llegó un arquero, un zaguero y un 5. ¿Qué pidió Baba? ¿Qué le está faltando a Nacional? ¿Qué es lo que están buscando en el mercado? No, si te doy la lista, quedamos hasta las 11, 11 y media acá, ¿no? Porque como dijo Jorge, tiene 5 jugadores por puesto determinado. Pero yo creo que, como hablamos, nosotros partimos de la base de que si bien tuvimos un primer semestre muy malo, nada esperable por ninguno de nosotros, creemos que tenemos un plantel de jugadores muy importante, con muchísima capacidad, y lo que necesitamos eran refuerzos. O sea, los ingresos van a depender mucho de la salida que haya en primer lugar. En segundo lugar, se han tomado determinaciones que creo que son importantes y es una de las situaciones que también pusimos foco en el tema de las lesiones. No es normal las lesiones que hubo en el primer semestre. Como todos saben, hay una
especie de reestructura en el tema sanidad. Se ha contratado un profesor, Rodrigo Miranda, que ya estuvo en Nacional, que va a ser el que va a coordinar todo el tema sanidad con los distintos preparadores físicos, áreas médicas. El tema de las lesiones de los lesionados se va a manejar distinto. Eguren puede explicarlo mejor que yo, pero el jugador que esté lesionado va a estar todo el día a partir de ahora ya en los CEPES haciendo los trabajos para poder generar la recuperación en el menor tiempo posible. Pero lo importante hoy es que se ha hecho una pretemporada donde todo el mundo está muy conforme, la energía, el ambiente es muy bueno y hemos recuperado a todos los jugadores que estaban lesionados. O sea que a la pregunta tuya va a depender el ingreso de los egresos que tengamos en los puestos que salgan. Muchas gracias. Bueno, Martín, compañeros. Gracias, señor. La conferencia de prensa de Bairo y Gomenzoro, atacando aspectos políticos, pero también atacando aspectos deportivos.